buenos días, soy Diana López y les doy la bienvenida a esta nueva edición de la sesión Aprendiendo de las Ciudades que coorganizamos desde el PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conjuntamente y con mucha alegría con Metrópolis, la Asociación de las Grandes Ciudades, en la que queremos afrontar temas de estos tiempos tan convulsos en los que estamos viviendo y cómo aprendemos de las experiencias de distintas ciudades. Creo que esta es nuestra tercera o cuarta edición en la que vamos a afrontar el tema de cómo la biodiversidad está entrando en las ciudades y cómo finalmente quizás estamos logrando un cambio de tendencia y una cuadratura del círculo para que la biodiversidad ya no pase de ser algo que se corta y se pega en las ciudades, sino que ya está como parte integral del desarrollo urbano. Tenemos hoy con nosotros un interesantísimo panel con las áreas metropolitanas de Barcelona en España y el Valle de Aburrá en Colombia. Y simplemente paso a presentar a nuestra moderadora a dos detalles técnicos. Primero, tenemos interpretación. La interpretación las tienen ustedes abajo en el botón de Interpretation. You have interpretation in English. There is a button downstairs, like in the bottom part, and then you can select English and Spanish. Casi toda la conversación va a tener lugar en español, porque son áreas metropolitanas hispanohablantes. Esta sesión está siendo grabada y la pasaremos a colgar después en YouTube, y les rogamos que las preguntas las puedan ustedes usar a través del chat, tanto en inglés como en español, y así nuestra moderadora podrá leerlas y traerlas a colación en la conversación, y si tenemos tiempo luego al final de la sesión podremos también dar la palabra con cámara. Como siempre, les rogamos que tengan el micrófono apagado y que si van a hablar, por favor, apaguen la interpretación, porque si no se cambian los canales, así que si algunos de los que estáis usando la interpretación en español, que no creo que tengáis la inglés, pero es importante que la apaguéis antes de empezar a hablar. Y sin más, pues le paso la palabra a mi colega Eva Gurría. Ella es la coordinadora de soluciones basadas en la naturaleza de PNUD. Y nada, a ti la sesión. Eva, mucha suerte. Pues muchísimas gracias, Diana, y mucho gusto a todos. Y buenos días, buenas tardes. Yo estoy en la Ciudad de México, pero bienvenidos sean a esta plática y discusión titulada Biodiversidad y Crecimiento Urbano, la cuadratura del círculo. Como decía Diana, yo soy Eva Gurría, trabajo con el PNUD, y quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de este encuentro, como decía Diana, bueno, inclusive a mis colegas del PNUD, a Metrópolis y a los participantes de la red City to City. Colegas, la vida en las ciudades se está convirtiendo en la experiencia humana predeterminada. Ahora más de la mitad de la población global vive en las ciudades. Y sabemos que las ciudades son motores para el desarrollo y efectivamente el aumento de las poblaciones en las ciudades crea grandes oportunidades. Sin embargo, las ciudades también pueden exacerbar algunos de los desafíos ambientales y socioeconómicos más graves del mundo, como lo son la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Por lo tanto, es claro que la forma en que diseñamos, planificamos y gestionamos nuestras ciudades e infraestructura pueden determinar si podemos cumplir efectivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. En la charla de hoy vamos a discutir cómo integrar la naturaleza en la infraestructura a medida que la construimos, como decía Diana, y recordando que los servicios ecosistémicos en todo el mundo tienen un valor estimado de 125 billones de dólares anuales. Es una cantidad importantísima. Y si bien durante años al crecimiento de las ciudades se le ha otorgado una mínima importancia a la biodiversidad que lo rodea y que nos mantiene, hoy la biodiversidad se configura como un elemento fundamental en la definición de crecimiento, de políticas de crecimiento urbano. Ahora, la materialización de este consenso se enfrenta a enormes retos que van más allá de lo puramente infraestructural, como ya lo notábamos en las notas de esta discusión, y apela realmente a la necesidad de comprender el territorio como un espacio que está en constante interrelación e interacción entre sus elementos naturales y humanos. Por último, bueno, todos los que estamos aquí presentes sabemos que la biodiversidad y los ecosistemas ofrecen servicios sociales, económicos y ambientales esenciales, que van desde un aire y agua más limpios,
hasta un mayor hábitat para especies en peligro de extinción, hasta corredores para polinizadores claves para nuestra alimentación, que mejoran tanto la salud de las personas como la del planeta. Ahora, para ahondar en este tema, tengo el gran honor de presentar a nuestras primeras ponentes, Laura Cid y Eugenia Vidal, para hablar sobre el crecimiento urbano y la biodiversidad en el área metropolitana de Barcelona, en España. Les pido a las panelistas que se presenten brevemente. Tendrán 10 minutos para su presentación. Y a los demás, como ya decía Diana, lo de siempre, les pido que mantengan sus micrófonos silenciados. Y a todos los participantes el día de hoy les pedimos que vayan pensando en sus preguntas para las panelistas y las vayan escribiendo en el chat, no tienen que esperar a que acaben. Conforme vamos evolucionando en la conversación, vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Sin más, Laura y Eugenia tienen la palabra y mucho gusto. Muchas gracias, Eva, por la presentación y muchas gracias a la organización PNUD y Metrópolis por esta invitación. Nos presentamos, somos Laura Cid, ambientóloga, y Eugenia Vidal, arquitecta de la Oficina Técnica de Gerencia del AMB, más concretamente del equipo que se centra en la planificación de los espacios abiertos y la infraestructura verde metropolitana. El tema del seminario es especialmente interesante, ¿no? En principio, crecimiento urbano y biodiversidad podrían parecer antagónicos, pero hay conceptos, hay estrategias que nos permiten matizar, que nos permiten reconsiderar esta oposición. Y en nuestro caso, un concepto que nos ha ayudado mucho es el de infraestructura verde. Porque la infraestructura verde nos permite concebir el conjunto, la diversidad de espacios verdes de la metrópolis como una red conectada. Una red que se planifica, que se diseña, que se gestiona para que pueda aportar múltiples beneficios, ¿no? En la línea que apuntaba Eva con los distintos servicios ecosistémicos que ya ha estado apuntando. Por este motivo hemos decidido empezar la presentación con un vídeo sobre nuestra infraestructura verde, que también trata sobre el río Llobregat y que va a servir para introducir el territorio. Y seguidamente vamos a hacer un apunte de algunas informaciones que creemos que pueden ser de interés para el debate posterior. Diana, si nos puedes pasar el vídeo, muchas gracias. Si pensamos en un territorio de 600 kilómetros cuadrados donde viven más de 3 millones de personas, automáticamente nos viene a la cabeza una metrópolis muy densa, con una gran cantidad de zonas urbanas y actividades económicas. Así es el área metropolitana de Barcelona, la aglomeración urbana más grande del Mediterráneo occidental, donde se genera la mitad del PIB de Cataluña. Sorprendentemente, más de la mitad de este territorio está ocupado por espacios verdes, como la Sierra de Collserola, el Macizo del Garraf, las montañas de Ordal, la Sierra de Marina, el Parque Agrario del Baix Llobregat, los ríos Llobregat y Besós y sus cuencas, y numerosos arroyos y playas. Además, dentro de las ciudades también existen espacios verdes, como parques y plazas. Todos estos espacios naturales están interconectados y forman lo que se denomina infraestructura verde, cuya riqueza ecológica y paisajística es importantísima, con más de 50 hábitats y 5.300 especies diferentes. La infraestructura verde proporciona servicios ecosistémicos, es decir, una serie de bienes y servicios para la salud, el bienestar, el ocio y la cultura, además de proveer alimentos de proximidad y otros productos. Se trata de una red ambiental y social destinada a vertebrar el territorio metropolitano. La consolidación de este conjunto de espacios verdes ayudará a implantar un nuevo modelo metropolitano de sostenibilidad ambiental, que deberá conseguir el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio. Para ello, hay que trabajar a todas las escalas, desde el diseño de una estrategia territorial hasta la definición de cada uno de los elementos de la infraestructura verde.
Uno de los espacios por excelencia de la infraestructura verde es el tramo final del río Llobregat, que destaca por su papel clave en la biodiversidad, la conectividad ecológica y el uso social. De hecho, el Llobregat contiene más de la mitad de los hábitats de la metrópolis. Y más concretamente, su delta es una de las zonas más relevantes del área metropolitana en cuanto a biodiversidad. El Llobregat y sus afluentes tienen un gran papel en la conectividad ecológica, pues son el nexo entre el interior y la costa y entre las montañas de Ordal y Collserola. Sin embargo, las múltiples zonas urbanas y las infraestructuras del territorio dificultan que exista una mayor permeabilidad. El río, que había permanecido en el olvido durante décadas, hoy se ha recuperado como un lugar para estar en contacto con la naturaleza, descubrir espacios y elementos de interés histórico y hacer actividades al aire libre. Está conectado con otros espacios naturales, como parques, montañas y playas, y con una red de itinerarios verdes que dan forma al territorio y unen municipios. A pesar de que es un espacio intensamente humanizado y fragmentado, rodeado de infraestructuras de comunicación, industrias y zonas urbanas densamente pobladas, el tramo final del río Llobregat, que atraviesa 16 municipios y tiene 30 kilómetros de recorrido, se ha convertido en una infraestructura ecológica esencial para la provisión de servicios ecosistémicos. Uno de los principales retos será cómo integrar y aplicar los servicios ecosistémicos en los procesos reales de planificación, gestión, evaluación, toma de decisiones y comunicación ambiental, entre otros. La cogobernanza es fundamental. Todos los agentes, ya sean públicos, privados o entidades sociales, deben trabajar codo con codo por este objetivo común. Hay que estar alerta y atentos a los escenarios climáticos futuros. ¿Qué va a pasar en nuestro entorno? ¿Cómo nos afectará el aumento de las temperaturas extremas? ¿Qué efectos tendrán la reducción de recursos hídricos o el incremento de incendios y de periodos de inundaciones? ¿Cómo podemos hacer frente a la pérdida de biodiversidad? La velocidad e intensidad con la que se sucedan las consecuencias del cambio climático determinarán, en gran medida, la forma en la que debe gestionarse el territorio para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía. La infraestructura verde ayudará a reducir los riesgos y la vulnerabilidad del territorio, que se adaptará mejor a los escenarios futuros. El AMP ya está trabajando en ello y seguirá haciéndolo para hacer frente con solvencia a dichos retos y aumentar la resiliencia del territorio metropolitano. Muchas gracias. Pasamos ahora a compartir la presentación. De hecho, a partir del vídeo, ¿no? Lo que intentábamos era situar a todos los asistentes un poco en lo que es nuestra área metropolitana, la área metropolitana de Barcelona y concretamente en la infraestructura verde, ¿no? Que como comentaba Eugenia al principio, es el elemento clave que nos permite articular muchos de los aspectos que hablaremos hoy en esta sesión, ¿no? Y retomando el título de la sesión, hablar de biodiversidad y crecimiento urbano es un reto y más en grandes urbes, ¿no? En grandes metrópolis, pero en el caso del área metropolitana de Barcelona, habéis visto, ¿no? La complejidad del territorio, y así como los desafíos y fortalezas de la administración metropolitana, tenemos tres enfoques integrales que serían los que consideramos básicos para hablar de las estrategias para potenciar la biodiversidad, ¿no? Que sería una de las preguntas de nuestro debate. Por una parte, buscamos un enfoque integral en el sentido en cuanto al trabajo que llevamos a cabo, aprovechándonos más que buscando esta competencia 360 grados que podemos disponer desde nuestra administración, en el sentido de que podemos hacer trabajos desde que es la planificación hasta la gestión, el mantenimiento, pasando por también temas de ejecución y hasta el punto de la educación, ¿no? La educación ambiental. Y estas competencias tan integrales creemos que son interesantes para incorporar los aspectos de biodiversidad en cada una de ellas.
Por otra parte, también es importante el enfoque multidisciplinar, ¿no? En cuanto a la implicación de todas las áreas del área metropolitana, principalmente en términos de biodiversidad y crecimiento urbano. Estaríamos hablando de los departamentos o las áreas de territorio, de movilidad y de ecología. Serían como las principales, ¿no? Aunque de manera transversal también desde otros departamentos. Entonces, esta multidisciplinariedad consideramos que es básica, ¿no? Y por último, el tema de la gobernanza, que de hecho en el vídeo ya aparecía, ¿no? Los modelos de cogobernanza o buscar la implicación de todas las administraciones, pero no solo administraciones, sino también todos aquellos actores del territorio e incluso ciudadanos, ¿no? Que puedan participar en los diferentes modelos de gestión. Y relacionado con la multidisciplinariedad y con la segunda pregunta del debate, había una pregunta planteada, ¿no? De que hacía referencia a si la emergencia climática ha permitido priorizar proyectos o estrategias de biodiversidad. Entonces, por una parte, la primera parte de la pregunta, ¿no? Si la emergencia climática ha permitido priorizar proyectos, estrategias y políticas, diríamos rotundamente sí. Hoy día es impensable, ¿no? Trabajar sin tener en cuenta los efectos del cambio climático y los escenarios futuros que se prevén. De hecho, el área metropolitana aprobó recientemente la declaración de emergencia climática, que lo que pretende es esto, ¿no? Que sea un paso decisivo para la aplicación de medidas urgentes en las políticas destinadas a la lucha contra el cambio climático. Lo que no podemos contestar de una manera tan rotunda es si esta emergencia climática ha priorizado políticas o estrategias en cuanto a biodiversidad. Porque directamente, dado la estructura que tenemos en el área metropolitana de Barcelona, no se trabajan cambio climático y biodiversidad. Todos los departamentos trabajan de una manera más directa o indirecta temas de cambio climático y sobre todo en temas de biodiversidad se trabajan desde ecología y espacio público, pero de manera integrada no podríamos contestar de una manera tan rotunda como podemos hacerlo en cuanto a cambio climático. Como avanzaba Eva al principio de la sesión, no se puede pensar, o sea, biodiversidad es clave, en clave de servicios ecosistémicos, y de hecho os hemos puesto aquí algunos ejemplos de trabajos que se están llevando a cabo desde espacio público y desde ecología, ¿no? Desde espacio público destacar el protocolo de sostenibilidad que se incorporan criterios ambientales en los proyectos y obras, tanto de espacio público como de equipamientos y viviendas. Son muchos criterios que lo que pretenden es dar herramientas a los técnicos para poder incorporar criterios ambientales y sobre todo para poder dar respuesta a los ODS, ¿no? en la Agenda 2030. En cuanto a biodiversidad, hay un criterio que establece la contribución a la biodiversidad, que pretende analizar en un emplazamiento o en un ámbito en cuestión qué es lo que se puede potenciar para incrementar dicha biodiversidad. Por otra parte, y dentro de la gestión integral de parques y playas metropolitanas, está el plan de mejora de la biodiversidad, que lo que incorpora es precisamente desde la gestión, la educación ambiental y hasta el desarrollo de materiales educativos, como las líneas estratégicas y actuaciones para cómo mejorar la biodiversidad. Algunos ejemplos pueden ser en parques, ¿no? La naturalización de las láminas de agua, balsas para anfibios, jardines de mariposas, refugios de biodiversidad, comederos o instalación de cajas nido, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, en tema de playas, el tema de las dunas híbridas, ¿no? Que pretende recomponer o reconstruir lo que serían unas dunas en funcionamiento natural de las playas metropolitanas que evidentemente están muy antropizadas. Por otra parte, también hay diferentes guías, ¿no? De criterios ambientales para el diseño de parques urbanos, donde se tienen en cuenta aspectos de biodiversidad, o una publicación de biodiversidad y salud, o la gestión de los prados con flores. Y por otra parte, desde ecología, no trabajamos tan directamente en aspectos de biodiversidad, sino más de cambio climático, ¿no? Que es lo que os decía que aunque sea transversal a nivel de los diferentes departamentos, pues en ecología trabajan más cambio climático, aunque está indirectamente relacionado, ¿no? La primera icona viene a representar la red metropolitana de refugios climáticos, y entonces dentro de esta red están lo que son algunos parques que forman parte,
y bueno, en clave de ofrecer un mayor confort térmico, sobre todo para la población más vulnerable, tenemos el servicio ecosistémico de termorregulación, y que indirectamente también podemos hablar de biodiversidad, ¿no? Porque estamos hablando de parques. Y precisamente relacionado con esto hay una guía de criterios bioclimáticos para mejorar la calidad de estos espacios verdes, y algunas de las propuestas hacen referencia pues, a diferentes estratos arbóreos y arbustivos de la vegetación, o la incorporación de láminas naturalizadas. Todos estos aspectos, directa o indirectamente, ¿no? Potencian la biodiversidad. Esto en cuanto a cambio climático. Después, en cuanto al recurso agua, se está redactando el Plan Director Estratégico del Ciclo Integral del Agua, que lo que pretende también es buscar el recurso que en relación a los escenarios de cambio climático será escaso, buscar cómo potenciar el uso de otras fuentes, ¿no? de alternativas de agua, y que por lo tanto también permitirán garantizar la conservación de la biodiversidad en cuanto el agua es indispensable. Y por último, por lo que hace al recurso energía, también se está estudiando la potenciación de las cubiertas híbridas o las cubiertas biosolares, que aparte de temas de energías renovables, también pretende incrementar el verde, sobre todo pensando en los polinizadores, ¿no? en plantas que lo que permitan es atraer a estos insectos que por lo tanto hacen esta función tan importante como es la polinización. Y por último, ya entrando en temas más concretos que hablábamos, ¿no? Otra de las preguntas es la que hace referencia a los indicadores. Pues los indicadores de biodiversidad, en el caso del trabajo que llevamos a cabo desde el área metropolitana, los podemos explicar desde 3 niveles, ¿no? Por una parte está que está actualmente en redacción, el Plan Director Urbanístico Metropolitano. De hecho, se aprobó el avance, pero ya desde el mismo avance se ha utilizado para la diagnosis, se han utilizado los indicadores, en el sentido de poder parametrizar los diferentes vectores, ¿no? Y aparte, pues incluyen en clave de biodiversidad, han incorporado indicadores relacionados con los hábitats de interés comunitario, que son los que están reconocidos por una directiva europea, o los índices de calidad de los bosques en zonas fluviales, la presencia de ecotonos, ¿no? O cambios de hábitat que precisamente incrementan la biodiversidad, o zonas de interés faunístico o florístico. Por otra parte, ya bajando de escala, y salía en el vídeo, ¿no? Tenemos en medio de lo que es el área metropolitana un espacio natural protegido, un parque natural que se llama Collserola, que recientemente en abril se aprobó el plan especial, el plan de protección del medio natural y del paisaje, que tiene una innovación respecto a otros planeamientos, y es que no establece zonas rígidas o zonificaciones donde se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sino que establece una clave única para todo el parque de máxima protección. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que toma mucha relevancia lo que es el seguimiento y el monitoreo de lo que está pasando en el parque, no solo por las actuaciones que se llevan a cabo respondiendo al plan en cuestión, sino también en clave del dinamismo del territorio y de cambio climático. Entonces, algunos de los indicadores relacionados con biodiversidad son los que tenéis listados aquí al lado. Esto sería una versión 0, una versión de partida que se irá alimentando. Y nos permitirá, pues esto, ¿no? Ver cómo está evolucionando el territorio y coger o tomar diferentes caminos o dar diferentes respuestas a la ejecución del plan. Y por último, ya bajando... Si podemos ir... Sí, ya termino. Muchas gracias. Esta frase, Eva, ya termino. Y por último, bajando de escala, tendríamos lo que son los parques metropolitanos, ¿no? Ya a un nivel más urbano. Se han hecho unos indicadores socioambientales que lo que pretenden es ir tomando la temperatura a la gestión que se lleva a cabo en estos parques. Y algunos de los indicadores relacionados con biodiversidad serían estos 4 que tenéis aquí. De manera que podemos ir viendo si las actuaciones que se llevan a cabo en los parques van por el camino que nosotros queremos en cuanto a biodiversidad, o tenemos que hacer algún cambio al respecto. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Laura y Eugenia por sus contribuciones, por recordarnos la importancia de la infraestructura verde como una red conectada que se debe planificar y gestionar para proveer estos servicios ecosistémicos, la importancia de la cogobernanza
y los criterios para incorporar la biodiversidad, ¿no? Así como el ciclo integral del agua, las cubiertas híbridas y varios de los elementos que discutieron, que tendremos más oportunidad más adelante para entrar a detalle. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta que en realidad es para todos los ponentes, pero empezamos con ustedes. Y es la siguiente. La biodiversidad se ha entendido casi siempre con temas vinculados a fauna y a flora, pero la conservación de espacios de cultivo de alimentos no es tan visible y tan evidente. ¿Hay alguna aproximación en cuanto a la parte de agricultura de proximidad, de parques agrarios metropolitanos? En realidad, de hecho, y eso está muy relacionado en la manera que hemos empezado nosotros la presentación, ¿no? Porque no hablamos de biodiversidad de flora y fauna solamente, sino que tenemos un enfoque más integral en el sentido de que hablamos de infraestructura verde. La infraestructura verde incorpora todos aquellos espacios abiertos, espacios verdes, desde parques pequeños de dentro de la ciudad hasta parques naturales, e intenta que estén conectados entre sí. Y dentro de estas grandes piezas, precisamente en el área metropolitana, está lo que es el Parque Agrario del Río Llobregat, que es básico para el autoabastecimiento en el área metropolitana. No sirve solamente, evidentemente son más de 3 millones de población, pero sí que es básico y también damos mucha importancia a lo que es el mosaico agroforestal, ¿no? De intentar buscar estos ecotonos, estos cambios de hábitats, esta conversión entre espacios abiertos y espacios más forestales, precisamente en clave de biodiversidad. O sea que nuestra visión va más allá de lo que sería la clásica, ¿no? Biodiversidad de lo que es flora y fauna. Y por lo tanto, tenemos que hablar de diferentes hábitats y es todo esto lo que incrementa esta biodiversidad. Quizás añadir, ¿no?, el tema de la especialización de los diferentes espacios. O sea, tenemos el parque agrario, que sobre todo es muy importante desde el punto de vista económico, ¿no?, la agricultura como actividad económica, pero luego tenemos el Parque Natural de Collserola, en el cual también promovemos el mosaico agroforestal, pero aquí es una agricultura más en clave de biodiversidad y de prevención frente a incendios, ¿no? O sea que dentro de esta red conectada de espacios también hay como trabajan de forma complementaria, ¿no?, con diferentes funciones, también en relación a la agricultura. Pues muchísimas gracias, Laura y Eugenia, por sus contribuciones y realmente por sacar a discusión este tema de los espacios de especialización, ¿no?, en estas urbes a la hora que discutimos el tema de biodiversidad, y también podrá ser un tema a discutir un poco más adelante. Y bueno, ahora para continuar con nuestro panel, tengo el gran honor de presentar a William Álvarez y a Violeta Ramírez, que están representando el área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia. Entonces, Violeta y William, les pido que se presenten brevemente. Tendrán 10 minutos para su presentación. A los demás, nuevamente les pido que mantengan sus micrófonos silenciados y que por favor nos envíen sus preguntas, que las escriban en español y en inglés en el chat para que podamos enriquecer esta discusión. Violeta y William tienen la palabra. Muchas gracias y bienvenidos. Dale, Violeta, preséntate, por favor. Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Es que ahorita tenía como problemas con el audio. ¿Me pueden ver también? Listo. ¿Sí me ven? Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Violeta Ramírez, trabajo desde hace 12 años en la Subdirección de Planificación Integral del Área Metropolitana, específicamente apoyando todo el tema de declaratoria de áreas protegidas en contexto urbano. También he tenido la fortuna de estar en el proceso Metrópoli con las otras 2 áreas metropolitanas. Bueno, trabajando todo lo que se refiere a infraestructura verde en las ciudades y compartiendo experiencias de cómo ha sido incorporar este concepto como de la biodiversidad en un contexto urbano. William. Mi nombre es William Álvarez, coordino un equipo de trabajo sobre ordenamiento territorial y el tema de áreas protegidas y ordenamiento ambiental del territorio. Tenemos pues varios temas, todas las directrices generales para los municipios. En el Valle de Aburrá.
Como son tan cortico el tiempo, pues elegimos un tema solamente, que es la gestión de áreas protegidas urbanas. Tenemos pues varios frentes de trabajo y quisiéramos pues, enfocarnos más en en la problemática que se ha venido desarrollando a partir de él. Pasa. William, si le pudiera pedir que nos hable un poquito más fuerte, por favor. Más cerca, porque más estoy sin micrófono. Usted está... Así tal vez mucho sí, mejor. ya me escucha. Mucho mejor, gracias. Bueno, el área metropolitana del Valle de Aburrá pues tiene varias competencias, pero hay tres fundamentales que tienen que ver un poco con estos temas de la sostenibilidad. El tema de la planificación y la coordinación del desarrollo territorial. Damos directrices para los municipios para que incorporen ya a nivel de su misma autonomía en los marcos pues ya municipales. También tenemos la Autoridad de Transporte Público Metropolitano, el masivo básicamente y el que tiene que ver con varios de los municipios. Entonces ahí se vienen trabajando muchos asuntos de movilidad activa, asuntos pues, de ciclocaminabilidad, como llamamos acá, ciclorrutas, redes camineras. Y tenemos la autoridad ambiental directamente, autoridad ambiental urbana, somos parte del Sistema Nacional Ambiental, pero sobre los perímetros urbanos de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Básicamente el contexto rápidamente, estamos en Colombia, pues en la zona de Antioquia, el Valle de Aburrá queda aquí una pequeña hondonada en el centro de Antioquia, con una problemática básicamente que está resumida en esta diapositiva. Más de 6.800.000 habitantes en Antioquia, en todo el departamento, y cerca del 60% está concentrada en menos del 2% del territorio de Antioquia. Y de ese 2%, solo el 15% se considera suelo urbano o suelo territorio urbano, donde está el 95% de esta población, donde obviamente las densidades son altísimas, altas concentraciones, más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado en suelo urbano, perímetros urbanos, con todos los problemas que esto trae, la movilidad, el tema de aire, muy especialmente por las condiciones geográficas que tenemos en nuestro territorio. Territorio que básicamente es una hondonada, más que un valle, tiene una forma un poco más bien encañonada y su ancho máximo está en 7 kilómetros, pero estamos aquí al fondo con solo 900 metros y 700 aquí en el sur, con 1 kilómetro por lo menos de profundidad de borde al río y con una altura máxima en una serranía donde hay un páramo de 3.000 metros y otro de 1.100 en la parte más baja en el sentido del río. Entonces básicamente este relieve condiciona una parte de nuestra ocupación. Otro de los temas fundamentales pues, es que hay una alta y densa red hídrica en esta área. Básicamente esta es como una imagen de lo que es Valle de Aburrá, Valle de San Nicolás que está allí cerca y el otro, la zona es bastante quebrada pues, en el sector y se está dando una alta densificación Valle de Aburrá y el oriente, todas las zonas donde está el aeropuerto internacional, por lo menos los 10 municipios y 7 municipios del oriente. El problema entonces nuestro es una alta concentración de población de una manera muy rápida. Estamos hablando apenas menos de 100 años, donde habían esto es Medellín solamente. El Valle de Aburrá tiene más de 4 millones, Medellín tiene 2.800.000. Básicamente esto es lo que ha sucedido aquí, mostrando y lo que puede llegar a suceder en ese borde de ese territorio. Esto es lo que está pasando en estas laderas, así era hace muy pocos años, en el 77. Definitivamente cambios sustanciales bastante complejos. Temas, este es un referente a La Paz, Bolivia, lo que sucede allí, lo que puede estar de manera cercana, puede pasar aquí en el Valle de Aburrá. Hay una red hídrica altamente densa que está siendo ocupada por la ciudad. Entonces ahí no tenemos los problemas fundamentales. Entonces nuestra visión, digamos que viene planteada más desde un tema conceptual de entender lo ambiental y efectivamente la sostenibilidad, más como una interacción entre una sociedad y un ecosistema. Más hemos estado trabajando mucho los conceptos de ecosistema-cultura y lo ambiental entendido como una emergencia o emerge de la manera como una cultura específica habita un ecosistema específico. Las culturas, las sociedades no se establecen en el éter, no se establecen sin un soporte fundamental, no solo donde se asienta, sino los servicios ecosistémicos que provienen muchas veces por fuera. En nuestro caso, el 85% del agua está por fuera del Valle de Aburrá, que nos surte estos sectores. Entonces, básicamente estamos planteando esa sostenibilidad en ese aspecto. Y en la Política Nacional de Educación Ambiental, digamos que está esa aproximación. Más allá de lo que es solo conservación, está la conservación en interacción con la sociedad.
definiéndolo como un sistema dinámico de esas interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales entre los seres humanos y los demás vivientes. Es como uno de los elementos y un concepto fundamental de esa interacción socioecosistema, ecosistema-cultura, que hay algunos autores que vienen trabajando pues, de cómo esa cultura habita unos ecosistemas que tienen unos componentes y unas dinámicas propias de su funcionamiento. El ecosistema, los ecosistemas no necesitan que estemos los humanos para que la vida prospere, pero sí necesitamos nosotros obviamente esa interacción. Entonces, partimos de esa base, un poco más al contrario de lo que decía Diana ahora. Creemos más bien que la diversidad no ha salido de las ciudades, es como le identificamos que le generamos condiciones. No en sí misma sigue siendo y permaneciendo. Esas funciones ecológicas, pues hay una gran cantidad de parques y elementos que generan esos servicios. Un árbol puede generar un montón de servicios ecosistémicos en un solo elemento como este parque, regulando clima, reduciendo polución, bueno, encuentro social, un montón de cosas adicionales. Hay en sí mismo una biodiversidad urbana. El Instituto Humboldt, que es un instituto científico del Ministerio de Ambiente, pues, ha venido trabajando lo que denominan los socioecosistemas, basados más bien pues, en esos elementos de los sistemas socioecológicos que vienen prosperando afortunadamente conceptualmente a nivel mundial. Entonces, ese es un montón de servicios de bienestar que nos generan estos espacios verdes, enfrentando una gran cantidad de problemática. Entonces, las estrategias, hay varias. Esta es una ciudad tipo, pues, pero no les vaya a aburrir, enseguida mostramos lo de nuestras áreas protegidas. Aquí está obviamente el tema de las áreas protegidas urbanas y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Entonces hay varias de las estrategias, corredores verdes, áreas protegidas. El tema de los corredores verdes es tratando, aquí está un área protegida urbana y un corredor verde aquí cercano, el río que hoy está altamente transformado y altamente densificado por la ciudad, como mirarán, pero se intenta mirar dentro de estas recuperaciones alrededor de una corriente de agua, también plantear el tema de la movilidad activa, movilidad de baja contaminación en bicicletas, zonas también relacionadas con la caminabilidad. La estrategia entonces, de áreas protegidas para nosotros ha sido un planteamiento importante desde la ocupación territorial y es justamente desde esa concepción ecosistema-cultura, la manera como una cultura habita unos ecosistemas sobre los que se asienta. Hoy tenemos 6 áreas protegidas declaradas con todos los elementos que plantea la UICN y que han sido recogidos en un decreto nacional, desde los grandes parques naturales de millones de hectáreas y nosotros que tenemos pequeñas áreas de 106, 12, 20, 30 hectáreas, todas prestan dentro de la misma estructura esos servicios y ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros hemos logrado que nos hayan registrado por lo menos 2 de estas 6 y estamos en proceso de registrar otras 4 con todos los componentes que debería tener un área protegida. De hecho, hoy estamos trabajando un asunto con uno de los cerros, el Volador, de 106 hectáreas, de llevarlo al estándar lista verde de la UICN y nos vienen acompañando de manera interesante en ese tema. Entonces, estas son 4 de estas 6 áreas protegidas, están bordeadas de mucha urbanización, de mucha presión, pero que se está haciendo un trabajo no solo de tratar de restaurar un poco sus condiciones ecosistémicas iniciales, porque las áreas protegidas urbanas parten de una base, y es que han tenido una alta transformación, justamente porque eso es parte de la urbanización transforma los ecosistemas, y los problemas ambientales, buena parte vienen de esa transformación, de la manera como hacemos esa transformación. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista. Entonces la estrategia de áreas protegidas urbanas nos plantea esa posibilidad, obviamente lo que hablan ahora de conectividad. Hay pues otros elementos de conectividad que se vienen trabajando como las macro redes para que no queden como unas islas dentro de las ciudades. Y hay otros, y los corredores verdes. Hay biodiversidad urbana, estas fotografías son pues tomadas dentro de las mismas áreas protegidas a distintas horas en los estudios que hemos venido haciendo. Distintas especies que sí permanecen y están, y a veces la gente no las detecta, no las mira, no las observa, no sabe que están allí dentro de todos estos espacios, pero también hay una apropiación ciudadana importante, con actividades, con conocimiento, buscar esa concienciación de cómo conocer la función ecosistémica, recorridos interpretativos y diferentes actividades en estas áreas, justamente para... uno de los elementos pues, que nos complementa esta estrategia es lo que les decía, la red de conectividad que hoy ya el área planteó y tiene ya unas macroredes establecidas, y el tema del plan de acción
de adaptación como a la variabilidad del cambio climático, que detectó también lo que eran unas islas de calor, que son elementos importantes para tener en cuenta en esa gestión. Entonces, como les hablo ahora, hay una de las áreas que está planteando llegar al estándar lista verde con la UICN, que nos viene acompañando en este proceso, bastante complejo, está dando con la efectividad en el manejo. Hay un potencial que ya se revisó, es posible tenerlo, hay un plan de manejo, estas áreas están adoptadas por norma, incorporadas pues, en la normatividad nacional, son resoluciones del área metropolitana, y ya se ha hecho una autoevaluación con unos porcentajes de cumplimiento, unas acciones de mejora, unas evidencias contractuales y los indicadores que proponen, los 50 indicadores que propone el estándar lista verde, donde hoy ya tenemos pues unos porcentajes de cumplimiento en este aspecto y mostrando que efectivamente es posible lograr este tipo de conservación en entornos absolutamente urbanizados. Esa consolidación urbana con entornos verdes es hacia donde queremos y planteamos estos bordes del Valle de Aburrá. Tienen inclusive especies de felinos, de las 5 o 6 especies que hay en Colombia, por lo menos 4 o 5 se han avistado en estos bordes que se deben conectar por esas redes que están planteadas allí. Estos son parte de los avistamientos. Este es un borde sobre el lado de Envigado. Hay un corredor porque estos se conectan pues, con otros bosques que están mucho más allá del mismo Valle de Aburrá, que tienen esa posibilidad de generar esa especie sombrilla. Entonces, finalmente, esa consolidación con entornos verdes está planteada pues, desde esa plantar especies nativas, construcción misma del hábitat, ese aumento de la diversidad y fortalecimiento de la conectividad en los escenarios urbanos, mejor estética y sobre todo la educación ambiental y uno de los problemas graves que tenemos que tratar de ampliar ese espacio público verde por habitante. Básicamente es como lo principal que queríamos dejar. Hay pues muchos elementos, queríamos establecer solo este como prioritario, pero hay muchos elementos que han venido adentrándose, las guías de construcción sostenible, temas de soluciones basadas en la naturaleza. Violeta ha estado también y nosotros planteando pues algunos elementos que es una ruta, las que debemos continuar y trabajar fuertemente. En fin, hay varios elementos que hemos venido realizando, estudios de mariposas y abejas, los polinizadores, las mismas áreas protegidas, bueno, las macroredes, el plan de acción para la variabilidad, el cambio climático. También hay planes de ordenamiento ambiental de la cuenca, planes de ordenación de la cuenca, el manejo de la cuenca, el plan de manejo del acuífero. Y sí, podemos ir. Sí. Se acabó el tiempo. Sí, las ecohuertos, definitivamente tenemos un grave problema de dependencia a nivel de alimentos. Solo el 3% de alimentos proviene del Valle de Aburrá. De esa Antioquia, 25% y del mundo y el resto de Colombia, o sea que tenemos un grave problema de dependencia en ese servicio ecosistémico. Hasta ahí. Sí, muchas gracias. No sé si Violeta quería agregar algo, pero creo que hasta ahí sería como nuestra intervención con énfasis en la estrategia de áreas protegidas en entorno urbano. Muchas gracias, William. No sé si, Violeta, si quisieras hacer algún comentario adicional. Tenemos un poco de tiempo, no demasiado, pero si no podemos ir a alguna de las preguntas que ya estoy viendo en el chat y darle la oportunidad tanto a William como a Violeta que ahonden un poco más en la presentación. No, yo creo, perdóname, qué pena que te interrumpí, que creo que tal vez con las respuestas a las preguntas podamos hacer una parte final de diálogo. Hay preguntas ahí ya, ¿cierto? Sí, tenemos una pregunta de Oscar y es la siguiente. ¿El COVID ha afectado la forma en que se gestionan estos espacios verdes en sus áreas metropolitanas? Y si la respuesta es positiva, ¿cómo? Bueno, Violeta, evidentemente, pues cambió la dinámica y al cambiar la dinámica, más que detectar algo que era previsible y es el hecho de que iba a afectar la gestión, lo que hicimos un poco fue mirar de manera virtual para no perder el vínculo total de un asunto que es fundamental y estructural en las áreas protegidas en contexto urbano, que es todo el asunto de la participación social y la gobernanza. Lo que hicimos fue establecer recorridos interpretativos, seguir haciendo una cantidad de acciones que veníamos haciendo y pues utilizar todos estos medios virtuales para no perder el contacto total.
dijéramos en la primera etapa de confinamiento. En la segunda etapa, donde las medidas fueron menos restrictivas, lo que hicimos fue bajar el número de visitantes, pero igualmente mantener el contacto directo, porque como les digo, era previsible que en la gestión pues se iban a ver los efectos de la pandemia, y lo que hemos visto es que hemos logrado generar unos espacios diferentes de divulgación y de intercambio de conocimiento. Creo que ahí de pronto el impacto no fuera tan nefasto, entre comillas, como lo esperábamos, y creo que logramos anticiparnos de alguna manera a una realidad pues que nos hizo cambiar la manera de hacer las cosas, y que hoy, si bien lo virtual no reemplaza jamás el contacto directo con estos espacios, sí nos ayudó un poco a ampliar las estrategias. Muchísimas gracias, Violeta. Y no sé si, William, tengas algún comentario adicional sobre esta pregunta. No, es una nueva realidad que nos hemos tenido que estar acostumbrando y cambiando estas dinámicas, y obviamente la conservación también lo exige. Muchísimas gracias, William. Bueno, muchas gracias por su presentación, por recordarnos la importancia de las áreas protegidas urbanas, compartir con nosotros todo lo que están haciendo en la planificación y coordinación, así como los retos que están experimentando en el trabajo en el Valle. Y este tema como de ecosistemas de cultura, de educación ambiental, de cómo cambiamos la narrativa hacia una narrativa de sistema, ¿no? Que nos habla de interacción socio-ecosistema, el trabajo que están haciendo en Humboldt, todo este trabajo amplísimo en los corredores verdes, nuevamente este rollo de la apropiación ciudadana, y bueno, un tema muy importante, muy relevante de lo que están haciendo, ¿no? en el aspecto virtual, con la crisis que estamos viviendo del COVID. Entonces, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a una discusión entre los ponentes y nuevamente a los participantes, si quieren enviarnos sus preguntas al chat. Pero bueno, hemos estado discutiendo cómo maximizar los beneficios que brinda la naturaleza, cómo depende de la calidad de la gobernanza, el nivel de la voluntad política, de la participación ciudadana, de la eficacia de la planificación, el diseño y la gestión en sus diferentes enfoques. También discutimos los múltiples beneficios que conlleva el cuantificar los beneficios de la biodiversidad, reconocer que estos beneficios y los instrumentos de política como las directrices de planificación, las normas de infraestructura y los códigos de construcción son clave. Entonces tuvimos diferentes elementos de este tipo en la discusión esta mañana. Ahora me gustaría preguntarles qué han aprendido de los obstáculos que han encontrado en la búsqueda de crear un entorno más positivo hacia la naturaleza. Entiendo que ha habido alguna interacción entre ustedes, entre las distintas áreas urbanas. ¿Qué sinergias podrían encontrar trabajando entre pares? Y bueno, Laura y Eugenia, si quieren empezar con esta discusión. En el caso bueno, de hecho estamos colaborando con el Valle de Aburrá y también con Ciudad de México en un proyecto muy interesante de Metrópolis relacionado precisamente con infraestructura verde, ¿no? Y lo que estamos viendo es que desde diferentes enfoques, las diferentes áreas metropolitanas cada vez estamos dando más importancia a esta infraestructura verde, con un nombre u otro nombre, con un tipo de gestión, pero todos enfocados, ¿no? a la potenciación de estos espacios. Y esto es un aspecto, el proyecto apenas empieza y seguro que podremos aprender muchos unos de otros, ¿no? No sé. También en relación a la presentación del Valle de Aburrá, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque mucha información de forma muy, muy sintética. Para nosotros, y he visto que para ellos también, ¿no? Uno de los principales retos son los bordes, o sea, estas interfaces, ¿no? Entre lo urbano y lo no urbano, que es tan importante, ¿no? Y cómo intentar naturalizar nuestras ciudades, ¿no? Y que el verde pues, sea, o sea, que se introduzca en la ciudad, ¿no? Creo que esto es como un punto interesante, ¿no? Que podría haber una conversación. Y otro tema también que me ha parecido muy importante
y que es muy diferente, pero que es clave, yo creo, en los dos contextos, es la red hídrica, ¿no? Que en nuestro vídeo se centraba en el Llobregat y claro, es un río Mediterráneo, no tiene nada que ver, tenemos muy poca agua, es diferente, pero yo creo que las problemáticas son similares y la importancia también es fundamental. Claro que sí. Sí, definitivamente tenemos coincidencias y otros temas donde nos pueden enseñar bastante, tanto pues Barcelona en este caso y Ciudad de México con su gran población y todas sus presiones urbanísticas también. Sí, tenemos coincidencias en una población similar, ¿cierto? Casi 4 millones de habitantes, bueno, un poco condiciones geográficas y más distintas, pero esas redes y yo creo que ese tema de ser consciente de esa geografía que habitamos o de esos ecosistemas que están a nuestro alrededor es un elemento común, esa interpretación de cómo estamos de alguna manera, bueno, no solo afectando, también transformando, pero también ayudando a conservar esos relictos, esas redes que son tan necesarias como para que se pueda hablar de conservación de entornos urbanos. El espacio público, nosotros somos y nos va muy mal en el espacio público a pesar de tener esos bordes tan verdes, no tenemos digamos, esa experiencia que ustedes sí tienen de incorporarlo en la planificación. Hemos intentado hacer la planificación de borde, los parques de borde, porque en el centro, por la alta densidad, la tendencia es antes a disminuir el índice en la zona urbana. Entonces tenemos que tratar de incorporar esos bordes, esos espacios que están por fuera de la urbanización al espacio público, y eso creo que es una experiencia que ustedes sí tienen ya bastante y mucho más desarrollada. Violeta, de pronto no sé qué otro comentario tengas. Violeta, ¿algún comentario adicional? No, creo que han redondeado de manera perfecta. Yo lo que pienso es que el proyecto que tenemos ahora, precisamente logramos establecer unos parámetros en cuanto a las divergencias y las cosas que hemos hecho de manera similar, porque creo que de ahí va a salir una conversación muy interesante que va a dar muchos frutos acerca de la complementariedad, o sea, de cómo estamos mirando la biodiversidad en las ciudades, sean los bordes, sea a través de cómo conectamos con islas, pero creo que lo más importante es cómo unificamos algunos criterios y cómo logramos esa retroalimentación de cómo ha sido el ejercicio desde la institucionalidad acerca de cómo abordamos también esta biodiversidad en las ciudades. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, para cuantificar y comunicar los beneficios, ¿no?, de la biodiversidad o estas soluciones basadas en la naturaleza que promueven un desarrollo de ciudad más sostenible, es importante construir nuevos modelos de negocios y finanzas, ¿no?, que finalmente se necesitan para emplear la acción por la naturaleza y el cambio climático. ¿Nos podrían comentar un poco sobre estos modelos, ¿no?, para financiar algunos de los proyectos, la biodiversidad y bueno, la planificación conjunta con el área de cambio climático? ¿Qué están encontrando? ¿Qué instrumentos innovadores están utilizando? William, comienzo contigo. Bueno, muchas gracias. Enseguida Violeta también plantearía uno que estamos avanzando que se llama CASES, Corresponsabilidad Ambiental de los Servicios Ecosistémicos. Explicar un poco como el alcance que se le está buscando a ese proyecto. Y estamos tratando de adaptar al Valle de Aburrá uno que surgió aquí cerca, en una corporación autónoma ambiental, que es el Banco CO2, ese se llama. Es tratando de que quien tiene todas estas huellas ecológicas se las mida y participa con campesinos que son propietarios de zonas donde hay bosques que están conservados para que por lo menos puedan vivir un poco y generar unos ingresos, porque tienen de alguna manera un problema grave, y es que tienen tierra con bosques importantes que nos prestan servicios ecosistémicos, pero no lo pueden aprovechar económicamente porque deben conservarla muchas veces para el aprovisionamiento del agua que vamos a recibir en las ciudades. No pueden sostener a sus familias inclusive. Entonces, lo que se trata de garantizar es un mínimo ingreso, se llama Banco CO2, así, es un intermediario bancario, ya lo está adoptando inclusive el ministerio, salió de una corporación Cornare aquí cerca, y ya lo están adoptando varias autoridades ambientales. Pago por servicios ambientales, digamos que es el marco general, pero ese es más o menos en ese sentido, midiendo una huella ecológica, se dan unos aportes a propietarios específicos identificados con los que pueden hablar
pueden hacerle seguimiento al bosque que se está conservando y a través de un banco, es el intermediario, no es el Estado, sino un banco el que hace esa intermediación financiera. Ese es uno de esos instrumentos que hoy se está empezando a trabajar también aquí en el Valle de Aburrá, y hay uno en especial que ha estado cerca Violeta, que es el CASE, ese esquema de corresponsabilidad ambiental sobre los servicios ecosistémicos. Dale, Violeta. Que no sé, como nuestras áreas no son casi ninguna es privada, tiene otros componentes distintos que es las organizaciones sociales alrededor. Violeta. Bueno, muy rápidamente quería decirles que, bueno, como la normatividad se queda corta en generar instrumentos que efectivamente nos lleven a una adecuada gestión de todos estos espacios públicos verdes, lo que hemos hecho es tratar de integrar la gobernanza, la corresponsabilidad de los actores frente a las necesidades de las áreas protegidas. Las áreas protegidas para el caso de Colombia tienen su respectivo plan de manejo, ya hay unos proyectos estructurados y lo que hemos hecho hasta ahora es buscar alianzas. Entonces, las universidades tienen grupos de investigación y las áreas protegidas tienen falencias en cuanto a indicadores, en cuanto a mirar qué está pasando con las especies que están allí. Entonces, un poco es direccionar esfuerzos, ¿cierto?, de la academia, del área metropolitana del Valle de Aburrá, y a través de las alianzas generar estudios que nos ayuden primero a tener cada día más indicadores acerca de cómo es que están funcionando estas áreas, que pues dijéramos, llevamos un proceso más o menos de 12 años desde la declaratoria. Es tiempo de empezar a medir y necesitamos empezar a medir con indicadores que sean generados por universidades, que tengan mucha credibilidad. Entonces dijéramos que ahí estamos tratando de generar recursos para las áreas protegidas a la vez que fortalecemos los centros de investigación científica e invitamos a privados a ser parte de una triada. Es difícil, ya hemos tenido algunos resultados como el estudio de abejas y mariposas, de zarigüeyas, y es difícil precisamente porque no tenemos una normativa que nos ayude a fortalecer, que nos dé un músculo fuerte para seguir actuando a largo plazo. Pero bueno, dijéramos que es de las experiencias que queremos compartir ya en detalle más adelante con ustedes. Es como lo que hemos avanzado hasta el momento. Listo, muchísimas gracias. Laura y Eugenia, ¿algún comentario breve? Sí, bueno, nos ha parecido muy interesante, ¿no?, las experiencias del Valle de Aburrá. Nosotros tenemos pues alguna experiencia similar también y sobre todo quizá como lo más innovador, ¿no?, es en el Parque Natural de Collserola, en el nuevo plan especial, ¿no?, en un parque que es mayormente privado. Hemos intentado introducir fórmulas desde el planeamiento que implicaran también a los propietarios privados en una determinada gestión del parque, que favoreciera, ¿no?, los objetivos que justificaron la declaración de parque natural. Le llamamos el plan de gestión de la finca y va ligado pues a la admisión de determinados usos en las construcciones tradicionales del parque. Es un campo que creo que está como muy al principio para desarrollar, ¿no? Y en la línea de lo que apuntaba Violeta, pues la normativa no nos acompaña, ¿no? Bueno, vamos pensando fórmulas y un poco estamos como tensando la normativa actual. No sé si quieres añadir. No, lo que se busca precisamente es esto, ¿no?, la corresponsabilidad o la cogestión entre lo público y lo privado, y buscando como un beneficio por ambas partes, ¿no? Como comentaba Eugenia, a partir de los usos, pues intentar establecer cuáles son las estrategias para la gestión de la finca en la línea de lo que determina el plan. Listo, pues muchísimas gracias a todos por esta rica discusión. Y ahora, para compartir algunas recomendaciones y conclusiones, tengo el honor de darle la palabra a Octavio de la Barra, secretario general de Metrópolis. Octavio, tienes el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes desde Barcelona a todo el mundo. Gracias a los representantes del Valle de Aburrá y de la área metropolitana de Barcelona, dos miembros además muy activos en Metrópolis, que siempre aportan. Son además dos entidades, yo creo, que siempre están a la cabecera o a la vanguardia, ¿no?, de la reflexión metropolitana. Me ha encantado, a lo mejor empiezo un poco por el final, ¿no?, que desde ámbitos, ¿no?, que me parece que obviamente no es el principal, pero que desde vuestros ámbitos de trabajo
lo primero que planteáis es la gobernanza metropolitana, ¿no? Habléis de gobernanza, las dos experiencias hablan de gobernanza como un elemento clave, ¿no? Y este es uno de los ejes principales de Metrópolis, de los modelos de gobernanza. Y ya no pensamos en modelos de gobernanza entendiéndolo como qué instituciones necesitamos, sino qué retos, ¿no? Cómo damos respuesta a los nuevos retos que plantean nuestros territorios. Y como lo decías al final, ¿no? Estabais planteando desde las dos administraciones cómo, por ejemplo, os faltan marcos legales, ¿no? Para poder dar respuesta a esta realidad y a la gestión que se os pide, ¿no? Se os está pidiendo los territorios nuevos modelos de gestión, con nuevas herramientas, y en cambio los procedimientos, la legislación no acompaña, ¿no? Hay un elemento muy interesante que es el elemento de la complejidad. Los territorios metropolitanos, no habéis utilizado la palabra complejidad, pero salían en las intervenciones, ¿no? El entorno metropolitano es per se un entorno complejo. Yo siempre digo que los entornos metropolitanos son los actores disruptivos del territorio, porque no es administración local, pero no es un municipio, se solapa con los departamentos o con las provincias, con el Estado, cuando hay regiones. Por otra parte, da la sensación que los entornos metropolitanos están en continua expansión, ¿no? Y cuando una cosa es el entorno metropolitano que abarca la institución metropolitana y otra cosa es la realidad funcional metropolitana, ¿no? Lo sabemos muy bien en Barcelona, con la Cuarta Corona, en el Valle de Aburrá, por lo que estáis explicando lo mismo, ¿no? Otra parte también es que el mismo entorno metropolitano, la ciudadanía muchas veces no tiene conciencia de estar en un entorno metropolitano, pero tampoco tiene conciencia de estar en una sola ciudad. Esas fronteras son muy porosas, y por otra parte esa sensación de que lo urbano se va comiendo todo el espacio, todo el territorio, ¿no? Un elemento muy interesante que creo que nos ha apuntado Eva al principio y que ha marcado la reflexión, pero creo que no lo habíamos acordado con los participantes, ¿no? Este es el nuevo enfoque de la biodiversidad. Yo creo que tenemos que tener muy presente, ¿no? En las décadas del siglo pasado, hablar de biodiversidad y naturaleza en entornos urbanos era visto incluso por los líderes políticos como un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo económico, social del territorio. Y ahora vemos que es al revés. El trabajar por la biodiversidad en entornos urbanos es trabajar por el desarrollo, no solamente para asegurar obviamente la sostenibilidad, la salud y la biodiversidad, pero es para asegurar también el desarrollo económico, desarrollar la sostenibilidad de nuestras sociedades y realmente generar espacios cohesionados. Un elemento importante, entender toda la cuestión de las infraestructuras verdes desde una perspectiva sistémica, ¿no? De un sistema territorial, hablar de ver el territorio como un sistema y también como un sistema que hay que interconectar. Muy interesante también, y repito algunas cosas que han salido, pues que me ha gustado, porque pensaríamos qué pueden tener en común la realidad metropolitana de Barcelona, que hablabais, ¿no? Que es una realidad marcada por un clima mediterráneo, por un territorio en concreto, con una realidad del Valle de Aburrá en Colombia, ¿no? Y hablabais, por ejemplo, de que esas diferenciaciones entre espacios naturales, espacios protegidos de tamaños muy diversos, que muchas veces hasta hace poco funcionaban como pequeñas islas, ¿no? Pero como todos ellos son esenciales e importantes para conseguir ese equilibrio en el territorio metropolitano, y esa importancia de la interconectividad, ¿no? De cómo creamos esas pasarelas entre esos espacios naturales como elementos vertebradores, ¿no? Yo creo que al final también, esa palabra no ha salido, pero creo que estaba en el espíritu de las presentaciones, cómo esos espacios naturales biodiversos y esa interconectividad juegan como articuladores, como vertebradores del territorio metropolitano, y cada vez más van a ser más esenciales para esa vertebración. El otro elemento interesante, ¿no? Y vemos cómo eso que apuntaba la nueva agenda urbana, ¿no? En Quito, en 2016, sobre nuevos enfoques en la planificación urbana, enfoques holísticos, hoy ha salido este debate, ¿no? Hablamos de enfoques integrales en la planificación, hemos hablado de enfoques multidisciplinares, y el tema de la gobernanza, como he mencionado antes, y el elemento también de involucrar a los actores, ¿no? Involucrar a los actores, y especialmente muy interesante también, cuando hablamos especialmente de áreas metropolitanas, tendemos a verlas a ellas mucho como actores muy técnicos, y tiene una parte técnica, ¿no? De gestión del territorio, pero también ese elemento que habéis reclamado hoy de necesidad de actuar con los actores del territorio, y no solamente con los municipios de ese espacio, pero con la academia, con el sector económico, con otros actores que pueden ayudar a generar estas complicidades necesarias para este diseño de este territorio, ¿no? Y el elemento también de la apropiación ciudadana, ¿no? Cómo involucrar a la ciudadanía en estos procesos de revalorización de la biodiversidad de nuestro entorno metropolitano. Y yo creo que aquí ha salido un elemento nuevo, ¿no? Para otro debate, que nos lamentaba William Álvarez, ¿somos los entornos metropolitanos un poco depredadores? ¿Cómo alimentamos esos entornos metropolitanos, ¿no? La cuestión de los alimentos, la alimentación en los entornos metropolitanos, muy vinculado a todo el tema de la biodiversidad, pero yo creo que también merecería un debate mucho más en detalle, ¿no? Estas dinámicas entre
el entorno rural más próximo, incluso el que está integrado dentro del espacio metropolitano, porque es muy interesante también el debate, ¿no?, sobre si tenemos que continuar hablando de rural versus urbano o realmente tenemos que hablar ya de estos, pensar en estos sistemas de territorios donde hay elementos diferentes, ¿no?, donde se mezcla lo urbano y lo rural y cada vez más diferente. Es difícil diferenciarlos, pero que se necesitan a la vez, ¿no? Y finalmente yo creo que acabaría con un elemento de integrar todos esos procesos de diseño, ¿no?, de diseño de infraestructuras verdes, de protección de la biodiversidad de los entornos metropolitanos como un elemento clave de la resiliencia de nuestros entornos metropolitanos. Y bueno, dejaría acá como algunas pequeñas reflexiones y muy interesante. Y bueno, también tenemos un elemento olvidado que me había apuntado aquí, que me ha gustado mucho, que se insistiera en la necesidad de que necesitamos trabajar datos, necesitamos datos, recabar datos y monitorear para realmente poder diseñar las políticas públicas adecuadas y en este contexto mucho más. O sea que muchas gracias por vuestras intervenciones. Espero que para todo el público que nos ha seguido haya sido muy interesante y toda esta intervención más las conclusiones estarán disponibles en nuestra página web metropolis.org. Y agradeceros a vosotros, a ti Eva Gurria y a Diana López de UNDP por acompañarnos en este trabajo conjunto de Learning from Cities, que espero que podamos continuar en el año que viene. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Octavi. Y sin más me queda igual agradecerles a todos los ponentes su participación el día de hoy, así como a toda la audiencia por seguir esta discusión en línea. Sin duda la pandemia del COVID-19 ha sido un poderoso recordatorio de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Ya que, como lo decíamos durante esta hora que pasamos juntos, la naturaleza no solo proporciona alimentos, agua y refugio, sino que además conectarse con la naturaleza en la vida cotidiana es esencial para el bienestar de las personas. Entonces, bueno, los invito a todos a buscar la naturaleza en sus ciudades y a que juntos continuemos construyendo un futuro más verde. Muchas gracias, Diana, y no sé si quieres cerrar con algún comentario adicional. No, agradeceros a todos y la participación y nada, seguimos aprendiendo de las ciudades. Muchas gracias a todos.